En la primera parte vimos cómo Guillermo Lazo se convirtió en el principal ladrón, banquero ladrón de los ecuatorianos, gracias a lo que fue la dolarización. Es decir, la gran estafa de los bancos, la quiebra bancaria, el feriado bancario, cuando él era el representante de todos los bancos e inclusive el superministro de Yamil Maguad de Economía, y gracias a una constitución hecha en 1997, los banqueros se prestaban el dinero, lo sacaban del país, comprando dólares, los convertían en dólares, el dinero de los cuentaahorristas se prestaban ellos mismos, compraban el dinero, los dólares que habían en la calle, los sacaban del país, cuando el dólar subía lo volvían a introducir, y el gobierno, para poder frenar, siempre sacaba los dólares de la reserva monetaria hasta que fue incontrolable. El día que fue incontrolable la subida del dólar, porque ya la gente veía que el sucre era una moneda que aumentaban los precios todos los días, no servía de nada. Se llevaba una canasta de billetes para sacar una libra de papas. Entonces esto hizo que ya nadie creyera en el sucre y se les volvió lo peor del mundo. Este negocio de sacar los dólares al extranjero a paraísos fiscales y volverlo a meter hizo que la gente perdiera la confianza en el sucre, y entonces la gente fue a los bancos a sacar su dinero para convertirlos en dólares, porque ya no lo querían tener en el banco, lo querían tener debajo de la cama en dólares, en el colchón, debajo del colchón. Y entonces le salió mal la jugada. Y es así como los banqueros, con Guillermo Lazo a la cabeza, vieron quebrar sus bancos, excepto el Banco de Guayaquil y otros pocos, el Banco del Pichincha. Y se salvan esos pocos bancos y el resto quiebran. Los mayores quiebran, el Progreso, Filambanco. Y la gente no sabe qué hacer, está desesperada, porque al gobierno se le ocurre dolarizar la moneda, desaparecer el sucre, le borra el sucre de las calles. ¿Qué me hago con tanto sucre? Y ahora el gobierno le comienza a canjear esos sucres por dólares, gracias a que tenía una plata en la reserva del Banco Central, y con ese dinero de la reserva le dice: está bien, le voy a cambiar sus sucres por unos dólares que tengo en la reserva, pero ya no le puedo cambiar a 10,000 sucres por dólar. Lo vamos a cambiar a 25,000 sucres por cada dólar. Es decir, sus salarios se desaparecieron de la noche a la mañana, más se convirtieron en la mitad. Si usted ganaba $200 de la noche a la mañana, había ganado ese mes ya $100, menos de $100. Era una tragedia, la gente se volvió loca, no tenía con qué pagar el agua, la luz, la educación, el transporte. Y entonces el gran ladrón Guillermo Lazo se le ocurre la jugada gol: comenzar a comprar unos pagarés que daba el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que además le nombró embajador itinerante al señor Guillermo Lazo, para que haga negocios en todos los países del mundo en nombre del gobierno ecuatoriano. Y su banco comienza a comprar los famosos vouchers o pagarés, que era la promesa de pago que hacía el gobierno del señor coronel Lucio Gutiérrez, de que le iban a pagar a las personas que teníamos dinero en los bancos cuando lograran rematar los bienes hipotecados de la banca: los edificios, las estaciones de radio, de televisión, los periódicos, los vehículos, los cuadros, las joyas, etcétera, etcétera. Lo que no pudieron sacarse estos banqueros pillos.
Entonces el señor Guillermo Lasso comienza a comprar esos papeluchos, porque la gente decía, ¿y cuándo van a rematar? ¿Y dónde? Ah, no, pero es que primero tenemos que resolver el asunto legal. Es que le pusieron a nombre de un familiar, es que estaba en fideicomiso, es que estaba por aquí, es que estaba por allá. La gente desesperada fue a venderle al señor Guillermo Lasso y al Banco de Guayaquil esos papeluchos. ¡Por nada! Lo importante es que le den 4 reales. ¿Para qué? ¿Para qué querían los 4 reales? Para alargarse del país. Y se produce la primera gran ola migratoria masiva de ecuatorianos, las que se van. Mujeres. Por primera vez migran mujeres en masa y se van a Italia, a Francia, a trabajar cuidando viejos, cuidando niños, en la agricultura, en lo que sea. Hasta en la prostitución. Entonces, la desesperación de los ecuatorianos, que es la misma desesperación que lo vemos en los venezolanos ahora y en los ecuatorianos que se están cruzando en el Darién, y que se repite por culpa del mismo tipo, del Guillermo Lasso, 23 años después, 20 años después, ¿puede usted imaginarse? Este señor se convierte en el mayor ladrón y estafador de los ecuatorianos. Estafa a los ecuatorianos. ¿Y cómo los estafan? Les dicen a los ecuatorianos, los banqueros, con él a la cabeza de toda la asociación de bancos, señores, les vamos a pagar un interés de hasta el 300%. Venda su casa, venda sus bienes, sus joyas, y deposite el dinero en el banco. Con el interés que le vamos a pagar, usted ya no necesita trabajar, no necesita un sueldo. Los intereses le van a pagar más que el sueldo. La gente vendía hasta sus cargos. Los profesores vendían sus cargos porque el gobierno, para reducir el tamaño del Estado en el tiempo del coronel Lucio Gutiérrez y su sucesor, el gobierno de Palacio, le compraban a los profesores los puestos, los cargos, antes de que se jubilen. Le pagaba una cantidad de X de dinero y ellos corrían y ponían en el banco. La suegra de mi hermana vendió una casa en la Villaflora, lindísima. La puso en el banco del Progreso, del Espiazo. No volvió a ver el billete, señores. Le dieron unos papelitos. Corrió con esos papelitos a ver qué le daba el señor del Banco de Guayaquil. Le dio lo que le dio la regalada gana. Le compró a precio de gallina apestada. Y así Guillermo Lasso estafó a los ecuatorianos. Sin embargo, este pueblo, que es un pueblo de pendejos, gente que tiene un gran corazón y una muy mala memoria. Pueblo de pendejos. El Ecuador es un pueblo de pendejos. Eso te lo puede decir cualquier colombiano, cualquier venezolano, cualquier gringo que llegue por aquí. Son medios chunchitos mismos, ¿no? El rato que votan, van a las elecciones, no tienen memoria, solo votan con el hígado. Le odian a Rafael Correa, entonces votan contra Rafael Correa. Le odian al fulanito, votan con el fulanito. Le mataron al candidato, votan contra el que le mataron. Solo votan por lo que tienen en la cabeza. Entonces, tú le ves a un quiteño que no puede dejar de pensar en la vagina. Y solamente dice chucha, chucha, chucha. Chucha en Ecuador, en Quito, en la sierra, significa vagina. Y en la costa no piensan más que en el pene. Verga. Y hasta tienen un dicho que no
No, es increíble. Solamente en la costa se puede oír eso, en Guayaquil. Relame verga. Eso es lo que tienen los ecuatorianos en la cabeza y por eso votamos por Guillermo Lasso. Y le pusimos de presidente. Y este señor llegó a ser presidente porque el embajador de los Estados Unidos, Kirkpatrick, lo puso en las narices de los ecuatorianos y le dijo, usted, y el señor Lenín Moreno le dijo, tú me vas a cuidar las espaldas, vas a evitar que me hagan lo mismo que yo le hice a Rafael Correa, juicios y persecución política. A mí tú, cuando llegues al gobierno, no me vas a tocar. Yo te ayudo, tú llegas al poder y te quedas ahí tranquilo, pero no me molestas a mí, ya paciencia. Yo te ayudo. Y así es como llega al poder este señor. 900 días. Y en 900 días lo que hemos visto es que el Ecuador ya no es un país donde los ecuatorianos pueden vivir. A ese punto hemos llegado. Usted sale a la calle y las balas le soplan por la nariz. Va al supermercado, va al micromercado, va a lo que sea, a la tienda de la esquina, muerto, herido. A la salida del colegio, asesinados. Convirtió al narcotráfico en la mayor fuente de ingresos y dinero en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque los bancos del Ecuador, gracias a la dolarización, se dedicaron a lavar dinero. ¿Y dónde iba a parar ese dinero de los narcotraficantes? En los préstamos que los bancos hacían a las personas para que compren carros, compren casas, se endeuden en los almacenes. Los bancos cogían el dinero del narcotráfico que venía en lotecitos de $10,000. No más de $10,000 gracias al SWIFT. Y eso lo prestaban a los clientes. ¿Y cuál era la inversión más segura? Prestarle para una casa, para un apartamento, porque si no puede pagar me quedo con el departamento, porque el negocio de los bancos se convirtió en las hipotecas, en las garantías y en los intereses. Los bancos de Ecuador cobran los intereses más altos de la banca mundial, más altos de la banca latinoamericana, 22-18% en dólares, cuando en Estados Unidos solo se pagaba el 2%, y luego de la crisis de la peste, máximo el 8%. Aquí se paga el 18%, el 22%, pero no se queda ahí. Aquí hay leyes que le permiten cobrarle a usted la mora. Se demora, por cada día que se demora le cobran interés. Pero no se quedan ahí, le cobran los gastos judiciales. Y los gastos judiciales tienen un departamento de abogados que se financian y que le producen más ingresos a los bancos que el préstamo que hicieron. Los juicios que meten a sus clientes les dan más dinero que los préstamos que hacen. Y así los bancos nos roban. ¿Y quién está a la cabeza del gobierno? Un banquero. Y el banquero ha hecho algo para que los bancos no cobren tantos intereses, para que los bancos no cobren gastos judiciales, para que los bancos no cobren gastos por mora. Pero no solamente eso. Descubrieron
junto con Lenin Moreno, que el negocio, realmente el negocio, era convertir a todos los ecuatorianos en deudores. No solamente de ellos, de los bancos que les ofrecían créditos, maravillosos créditos. También de los almacenes importadores, que ofrecían, vea, nosotros le autofinanciamos el carro, le financiamos nosotros mismos el carro. De los constructores, nosotros le financiamos su casa. Porque el narcotráfico encontró que la construcción era un gran negocio. Entonces en Quito florecen los edificios ahí en Pedernales, florecen los edificios en Manta, en Guayaquil, donde está el narcotráfico, en Miami, en Panamá, donde está el narcotráfico. Ahí se lava el dinero del narcotráfico, en la industria de la construcción. Pero también se lava el narcotráfico en la industria del transporte. Increíble. Los mejores buses de Ecuador son los que van a Sucumbíos, de 2 pisos de lujo. ¿Cómo es eso? Si es una provincia que apenas tiene población, está en la Amazonía, allá en un lugar remoto. Sí, señor, pero en las rueditas de las baterías, en las maletitas de las personas que llegan de Sucumbíos, viene la droga. Y también le financian los narcos una camioneta. Señor, cómprese su camioneta, no, pero a cambio no puede pagar. Vea, señor, no se preocupe, usted le pone unos kilitos en las llantas y ya, resolvemos, está pagada la deuda. También en los motores de los pescadores, las lanchas rápidas. Vea, necesita dinero para un motorcito. Sí alcanzará ese motor a llegar a Guatemala con unos kilitos y unos cuantos pasajeritos. Sí, entonces yo le presto el dinero. Y los narcos le prestan el dinero para que usted compre un motor y corra llevando cocaína, inmigrantes a Centroamérica. ¿Y quiénes le dan el dinero? Los bancos. ¿A través de quién? ¿Y el dinero de quién es? El dinero de los narcos, convertido en remesitas de $10,000. Hoy, Ecuador, las remesas, entre comillas, que es como retorna el dinero del narcotráfico, una buena parte, no todo, es como los narcotraficantes pagan, supera al banano, al cacao, al camarón, al pescado. Compite con el ingreso de dólares por petróleo. ¡Qué casualidad en el gobierno de este señor! Pero lo más genial, ¿de dónde viene el grueso del billete? Del Fondo Monetario Internacional. Eso se lo vamos a contar en la siguiente charla.